Hola amigos de En Tus Propias Palabras, ya saben que para mí es un privilegio entrevistar gente bonita, gente que tiene mucho que aportar a la sociedad y sobre todo gente a la que desde WOW TV admiramos, respetamos y le tenemos un lugar privilegiado por su conocimiento, por su carisma y sobre todo por lo que nos puede dejar una vez concluido el programa. El día de hoy es para mí un honor tener aquí al maestro Javier Barbero desde Argentina, bueno, Paraguay, Argentina, Paraguay. Al final, tú eres de todo el mundo, esa es la gran ventaja. Yo creo que tú eres como el conocimiento. Cada quien lo hace suyo y entonces a ti una versión tuya la hacen suya, Javier, en cualquier parte. Qué buena mirada. Sí, claro, Javier, gracias. No, y te lo digo en serio, porque fíjate, ayer que tuve la oportunidad de estar con algunos compañeros, amigos de este coach sistémico o esta certificación, me parecía sorprendente la manera como lo que tú has aportado, el conocimiento, la técnica, pero sobre todo la parte humana, la han hecho suya y la muestran durante el tiempo que están platicando, la manera como hablan de ti. Yo creo que ya bajaron a su póster de Luis Miguel y ya pusieron el de Javier Barbero. No, en serio, de alguna manera es muy agradable estar con una persona con la que respetas, admiras y sobre todo que te deja huella. Y tú estás dejando huella. Te agradezco mucho las palabras. Para mí es un honor estar aquí contigo y que me hayas regalado el espacio para poder conversar sobre lo que hago, lo que amo, ¿no? Porque amo lo que hago. Y eso me parece que es un regalo. Sí, y eso, fíjate, cuando alguna vez había un actor mexicano, Chabelo, que todos los domingos en su programa, Javier López Chabelo, que en paz descanse, decía que haz lo que te gusta hacer para que nunca tengas que trabajar. Y eso lo decía domingo a domingo, y pues durante los 30 años que duró más o menos su programa, lo arraigamos en nuestra vida y por eso nos gusta hacer lo que tenemos que hacer y nunca lo vemos como trabajo. Es lo mismo que tú estás haciendo. Y tú amas lo que haces también. Seguro, siempre. Eso siempre. Es una bendición. Seguro, es una bendición y además es una forma de madurar. Sí, no todo el mundo tiene el regalo de poder trabajar en lo que ama. Ahora, hace 4 meses tuvimos la oportunidad, más o menos 4 meses, de hacer un Zoom desde Paraguay, en ese momento estabas, hasta México. Platicamos un poquito de tu venida, de lo que representaba para ti esta serie de certificaciones que estás haciendo. Sin pretender hacer labor de técnica, de coaching ni nada de eso. De hace 4 meses para acá, ¿cómo ha cambiado el pensamiento? ¿Cómo ha cambiado tu visión de lo que estabas haciendo con lo que estás haciendo ahorita en México ya? Bueno, en realidad en este momento estoy haciendo como una gira de la escuela. La escuela tiene su sede en Asunción, en Paraguay. Es una escuela de formación en coaching profesional. Y en este momento estoy en la última etapa de un mes de trabajo en el exterior de mi país. Estuve trabajando en Panamá prácticamente 12 días. Y de Panamá pasé a México, para poder certificar coaches sistémicos aquí. Entonces, en este momento como que siento que estoy cerrando el año y que la cosecha es abundante y estoy muy feliz por esa cosecha. Sin duda. ¿Cansado? Estoy cansado, sí, porque ya soy viejito. Ajá. No creo, pero bueno. No, pero ¿sabes qué es lo que ayer que lo estaba viendo? Tú dices que estás cansado, pero ¿de dónde sacas energía para compartir? Eso es lo que me llama mucho la atención. Bueno, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con ser plenamente consciente que hay muchas personas en diferentes lugares donde, tengo la bendición de trabajar, que me dan la posibilidad de poder contribuir y también me dan la posibilidad de poder comer de mi trabajo. Entonces eso implica un plano de conciencia y en lo posible yo trato de dar lo mejor que tengo, ¿no? Como técnico y como persona. ¿Alguna vez te imaginaste el éxito, o de alguna manera, más que quitemos el éxito, el camino que va a tener tu certificación en América, en Latinoamérica sobre todo? No, para nada, no. Es como un sueño no soñado. ¿Sí? No, en realidad comencé hace 15 años con la escuela y esa primera certificación tuvo solamente 4 alumnos, 4 inscriptos. Y después el camino fue como muy orgánico, Alejandro, porque en realidad no tuvo tampoco una gran planificación estratégica, ¿no? Fue orgánico, esa primera certificación como que fue generando que más personas quisieran formarse
Y bueno, y la pandemia creo que fue el quiebre que me permitió decir, voy a empezar a hacer las certificaciones con programas virtuales y mixtos, y eso me permitió llegar a muchos países. Entonces creo que fue un camino no tan trazado estratégicamente, sino acompañando el movimiento, ¿no? Y creo que la pandemia fue como un impulsor. Hay una expresión que tenemos nosotros que decimos siempre, ¿cómo duele crecer? En tu caso, ¿te ha dolido algo por crecer como escuela? Sí, claro, por supuesto, porque hay muchos precios que se pagan. Creo que detrás de cualquier objetivo, cualquier sueño, uno tiene también que aprender a despojarse y a dejar ciertas cosas. Entonces creo que sí, tengo precios que he pagado. Recién hablaba con mi socia aquí en México, con Lilia López de Italian Profile, cuando veníamos aquí al programa, y le decía que uno de los precios más duros que tal vez he pagado es el tema de darme cuenta que cuando un producto, cuando un servicio tiene como reconocimiento, no todos son aplausos, ¿no? Eso también genera a veces como cierta envidia, etc. Y haber aprendido a lidiar con eso es importante. Yo recuerdo a una maestra en España que dijo, tenemos que aprender a convivir con 3 tipos de públicos. Están las personas que te aplauden y que te reconocen, están las personas que te abuchean y te critican, y están las personas que no te miran y que te ignoran. Y ella decía, los 3 públicos son necesarios para tener un balance. Si solamente fueran aplausos, te perderías en el ego. Si solamente fueran críticas, tal vez tu autoestima tendría como un impacto. Y si las personas no te miraran, sería un indicador de que no existes. Entonces, con los aplausos me reconfirmo, con las críticas me reinvento y me corrijo, y con las personas que no me conocen, bueno, es una posibilidad maravillosa de llegarles. Claro, es una gran oportunidad. Una oportunidad. Sin duda. Fíjate que, nada más para la gente que nos está viendo, a propósito en estos días, traté de rasurarme perfectamente, porque si no dije, cuando lleguemos al programa van a pensar que están borrachos y están viendo doble. Por eso es que traté de afeitarme para que vean, Javier y yo no vayan a pensar que están viendo. Sí, pero van a decir, está proyectándose. No. Javier, algo que también me pareció importante de lo que estábamos platicando ayer durante la sesión y todo, es que tú tienes un desgaste emocional muy fuerte constantemente. Porque, bueno, estamos viendo aquí algunas fotos, curiosamente esa foto es de ayer, y vamos a seguir viendo más de la manera que convives, que compartes, te das. Bueno, claro, yo no soy un entrenador tal vez convencional. Tú te darás cuenta porque, bueno... Esa foto, perdón, es Panamá, ¿no? Eso es en Panamá, sí. Sí. Tú eres alumno de la escuela de coaching, vas a egresar ahora próximamente, y tú sabes que en realidad yo no soy una persona que utiliza PowerPoint o utiliza de alguna forma las herramientas tradicionales. En verdad para mí es importante tener en cuenta el cuerpo, la emoción y la conexión. Entonces, claro, en ese trabajo hago arte, siento que yo soy un artista, ¿no? Un artista de lo posible con otras personas, y en ese brindarme, por supuesto que a veces me siento cansado y a veces me siento agotado y a veces me siento muy vulnerable. Ayer justamente en un ejercicio que hicimos con los alumnos de la certificación de coaching sistémico aquí en México, me permití, por ejemplo, ser humano y decirle a mis alumnos, bueno, tengo un problema, tengo un quiebre y me encantaría que ustedes ahora me hagan coaching a mí. Y fue maravilloso porque los alumnos generaron una herramienta que yo ya les había enseñado como para que yo trabajara mi interioridad. Entonces yo creo que cuando los alumnos me perciben humano, me perciben vulnerable y me perciben también técnico, por supuesto, se da como una amalgama interesante y se genera una vinculación diferente. No trato de estar como un entrenador alejado y en un pedestal. Yo creo que el trabajo de construcción con personas es a nivel horizontal, donde todos somos iguales y todos podemos aprender de todos. Sin duda, y te digo, eso es también algo que lo estaba viendo y me llamó la atención
cuando empezamos a hacer el uso de las expresiones y de las palabras. Cómo hay cosas que somos hermanos de historia, pero no tenemos las mismas expresiones, las mismas palabras, y a veces se genera una brecha de comunicación. Pero cuando hay cariño, cuando hay afecto, como que eso tiende a reducirse. Sí, y las experiencias humanas en realidad sí son las mismas, porque panameños, mexicanos, paraguayos, argentinos, todos necesitamos las mismas cosas. Sentirnos respetados, seguros, queridos, y sentir que tenemos un lugar donde podemos pertenecer. Entonces, más allá de las palabras que pueden ser diferentes, las necesidades del alma humana son las mismas. Cuando arrancaste esta certificación con 4 personas, me imagino que empezaste a crecer en Paraguay. Paraguay, sí. Quizá después por la cercanía con Argentina, pudiera ser que quizá Uruguay, quizá se fueron incorporando. Después vas subiendo, quizá llegas a Colombia, Perú, Panamá y llegas a México, que es parte de todo lo que es Latinoamérica. ¿Hay algún otro mercado que ya haya llegado a tu certificación, quizá en Europa, Norteamérica? Bueno, en realidad a las certificaciones de la escuela accedieron alumnos, por supuesto, de Paraguay, de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de México, de Panamá, de Estados Unidos, tal vez me estoy olvidando de algún país, pero sí, es como que la tecnología nos permitió conectarnos, ¿no? La certificación online, yo no le tengo miedo, creo que es una posibilidad maravillosa de poder trabajar, porque tal vez lo que tuve como sello siempre como coach fue la posibilidad de hacer prácticas vivenciales, ¿no? Y en eso me convertí como en un valor agregado a nivel de mercado. Y cuando vino la pandemia y no podíamos encontrarnos físicamente, el reto era cómo traslado esa experiencia a la virtualidad. Y bueno, creo que encontré posibilidades, entonces me siento muy cómodo. Y eso es lo que permitió también que muchas personas de diferentes países puedan acceder. Desde hace 3 años ya prácticamente estoy con una socia estratégica aquí en México, que es Lilia López, que ella es la directora de eTalent Profile. Y también tengo una socia estratégica en Panamá, que es Pili Rodríguez, y bueno, y con ellas estamos llevando 2 capítulos de la escuela. La escuela tiene su sede central en Paraguay, donde ahí tomamos prácticamente de Sudamérica, y después está la sede de Panamá y la sede de México. Curiosamente, ¿por qué no Argentina? ¿O no se ha dado? Ay, Argentina, yo nací en Argentina, dejé Argentina hace casi 30 años, y no sé, hay una frase que dice que uno no es profeta en su tierra. Sin duda. Creo que nunca se dio. He hecho algunos talleres, algunos trabajitos en Argentina, pero no es un mercado en donde yo me haya desarrollado prácticamente. Actualmente hay alumnos de Argentina que toman las certificaciones de manera online, pero no he trabajado mucho en Argentina. Y dentro de esas certificaciones, más o menos, a veces es un tanto caprichoso dar datos, dar números, pero siempre es un referente. ¿Cuántos llevas a nivel latino? Yo te diría que Latinoamérica. Bueno, estamos hablando de 12 años de certificación, y aproximadamente esto lo tuve en cuenta el año pasado porque el emprendimiento de mi marca cumplió 15 años y estamos más o menos en 7.000 personas. 7.000 personas certificadas. Sí, aproximadamente. Oye, y hay algunos que se vuelven a tomar el curso. Sí, porque son 2 certificaciones de formación y algunos toman la certificación sistémica, que es la que tenemos aquí en México, y la certificación de coaching ontológico, que es otra línea de coaching diferente, ¿no? Entonces sí, los alumnos pasan de una a otra eventualmente. ¿Y que repitan la misma? Y que repitan la misma se ha dado eventualmente, sí se ha dado eventualmente. Es que, ¿sabes? A mí me parece que es como esa novela de Michael Ende de La historia sin fin. Ajá. Que ya que acababas de leer el libro, el mismo autor te retaba que volvieras a leerlo, ¿no? Porque ya sabías que lo ibas a volver a leer, pero no era lo mismo. Interesante, porque mira, cuando yo estudié coaching sistémico, yo egresé y en verdad la sensación era que no sabía nada, ¿no? Que no tenía nada incorporado. Y fue como un vacío muy importante.
pero fue después cuando empecé a hacer prácticas y seguí estudiando donde afiancé en realidad la herramienta, ¿no? Entonces creo que hay algunas personas que quieren volver a hacer o que siguen buscando alternativas como para afianzar, porque esto no es magia, esto implica experiencia. Creo que el know-how que uno puede tener a nivel técnico es importante, pero creo que el 80% de la pericia de un coach está en la experiencia con personas y con equipos. Sin duda. Entonces creo que ahí está, ahí está el corazón de la experiencia, ¿no? Entonces siempre le digo a mis alumnos, practiquen, 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 porque una certificación de 8 meses les da la base, les da herramientas, pero la praxis profesional ya es responsabilidad de cada quien. Sin duda. Y además, siempre hay la oportunidad de estos foros de actualización, ¿no? Siempre. Técnicos y prácticos. Y prácticos, sí. La escuela tiene, el año que viene también vamos a lanzar, por ejemplo, para coaches egresados de la escuela, una certificación especializada puntualmente en cómo trabajar hábitos en los clientes y en los equipos. Entonces eso es un valor agregado que yo puedo tomar y puedo como incorporar. También vamos a trabajar en relación a cómo gestionar traumas organizacionales, que ese es otro tema. Entonces siempre van apareciendo como webinars o productos que van haciendo un valor agregado. Pero una pregunta, ¿también será virtual o lo pensarás hacer de alguna manera más, focalizarlo a que sean 2 días de actualización o 3 días de actualización en Paraguay, por ejemplo, en México, etcétera? Todo depende de la demanda, pero yo nunca sé cómo va a responder el mercado, te cuento. No. Porque, por ejemplo, este año hicimos un webinar con los 3 capítulos de la escuela y aquí en México surgieron empresas que lo compraron de manera in company. No sé qué puede pasar en realidad. Los productos están ahí y bueno, y a veces se pueden dar posibilidades de hacerlo presencial, online, depende. Me di cuenta que Panamá es un mercado completamente diferente al de México y ambos son diferentes al de Paraguay. Entonces cada mercado y cada experiencia cultural es un lindo reto creativo. No, y además, digo, la verdad es que si hay algo caprichoso en esta vida es el mercado. Y sí, porque podemos hacer como algunas perspectivas estratégicas, pero es un sistema vivo, se mueve el mercado. Claro, ¿no? Es tan sensible como volátil y voluble. Totalmente. En ese sentido, y por favor, si nos está viendo producción, sí me gustaría hablar un poquito de tu certificación 2024, porque la gente que nos está viendo seguramente está diciendo, bueno, esto es a toro pasado, ya lo conocemos, pero ¿qué es lo que viene? Tú lo estás diciendo, oye, puede ser de las propias compañías, dentro de las compañías, etcétera. Pero eso realmente hace un año que lo planeaste, no lo habías considerado como tal. Ahora viene esa modalidad y entonces me gustaría ver todo lo que puedes darse con tu próxima certificación. Mira, ya estamos viendo la presentación. Ajá. Ahí está Javier Barbero. Y perdón, hablamos por curiosidad, ¿quién te hizo la J y la B? Que me parece, eso fue algo muy distintivo. Sí, bueno, eso lo hizo mi diseñadora Gisela y fue un trabajo muy, muy conversado, ¿no? Sí, sin porque duda. Es una evolución del logo. El primer logo era la galera de un mago, porque cuando yo era pequeño quería ser mago. Y esa galera se fue mudando a través del tiempo y terminó en una imagen más corporate, porque de alguna forma yo ya a esta altura puedo reconocer que después de 20 años estoy como más senior en todo esto y ya estoy dejando prácticamente el tema de entrenar para pasar a formar personas, ¿no? Entonces era un logo como más alineado a la formación. Y me gusta mucho ese logo. No, y fíjate, a mí lo que me gustó es mucho la manera como presentas tu trabajo, porque tratas de hacerlo tan dinámico. Vemos la foto anterior, como que de alguna manera reflexivo, aquí más dinámico, más tú con la gente. Sí. Y eso es, o sea, no es la distancia. Esa imagen, por ejemplo, ahí estoy con una ropa absolutamente casual. De hecho, yo ahora me puse saco porque, bueno, vine a este contexto y sentí que tal vez era más apropiado estar así. También es una forma en la que me presento en determinados contextos, pero básicamente sí es más descontracturado. Esta certificación comienza en el mes de abril, ¿sí? En el 2024, y se lanza simultáneamente en México, en Panamá y en Paraguay. Y bueno, tiene unos 8 meses de duración aproximadamente y tiene un formato mixto, en realidad son
unos 7 meses de trabajo online y después está mi visita presencial a México para poder cerrar. Ese sería el formato. Y está dirigido a líderes organizacionales, a personas que trabajan con personas, porque el coaching sistémico tiene una particularidad. Es una posibilidad de poder incorporar una mirada estratégica, un paradigma estratégico. Empezar a mirar que cualquier relación, cualquier resultado que yo consigo en la vida, en la compañía, en la familia, en la sociedad, en las comunidades, en las asociaciones, implica la mirada del sistema. ¿Qué es el sistema? Es ese espacio que nos da la bendición de participar, de ser y de hacer, ¿no? Entonces esto es transversal, no solamente va dirigido a empresarios, sino que va dirigido a personas que trabajan con personas. Sí, fíjate que aquí, y ahorita lo vamos a ver, cuando estaba platicando de este tema con algunas asociaciones les llamó mucho la atención, porque dicen, es que sabes que una empresa no es una asociación, me queda claro, normalmente las asociaciones tienen un fin filantrópico y las empresas un fin de generar riqueza. Sí. Que pueden juntarse en algunos momentos, desde luego. Ambas son sistemas de cualquier forma, ¿no? Sí, pero con me decía, propósitos distintos. A mí me encantó más, me gustaría más por el lado de que seamos más eficientes y eficaces en la atención de las personas o de nuestras causas. Le dije, bueno, pues es cuestión de que te prepares, ¿no? Al final son sistemas. Son sistemas. La pauta tú la das. Son sistemas y todos tienen una misma estructura, básicamente. Aunque los propósitos difieran. Porque en la compañía yo puedo tener un propósito de rentabilidad, tal vez, y en una organización filantrópica un propósito de trabajo social, ¿verdad? Pero como sistemas estructurales todos funcionan igual. Perfecto. Mira, acabamos de ver ya la información, pero me llama... tengo una inquietud. Dime. Normalmente cuando vas a entrar a una certificación siempre tienes dudas, así te enseñan tu folleto. ¿Va a haber una reunión previa para decirles, para aclarar dudas? En ese caso tú la llevarías o mira, otra forma de ver a Javier, o la llevaría alguien más, ¿cómo se daría esa situación? En realidad, Lilia López, que es mi socia aquí en México y la que lleva adelante la certificación en México como responsable país, tiene la información necesaria como para poder orientar a cualquier persona que esté interesada en esto. Ella puede dar el marco perfectamente y eventualmente si alguna compañía o alguna persona quiere conversar conmigo se puede agendar una reunión vía Zoom. Y por ejemplo en el caso de Panamá está Pigi, pero donde no tiene sedes, ¿eso es directo con la más cercana o contigo? Donde no tengo sede se pueden comunicar a cualquiera de los 3 capítulos, al capítulo México, al capítulo Panamá o al capítulo Paraguay. No, eso se ve muy padre. Ahí estamos ya viendo el calendario, sí, el programa. Sí, sí. Y dentro de todo, ¿qué otras actividades pueden darse como en forma alterna, Javier? Porque estamos viendo la certificación, pero luego hay, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una duda, inquietud, yo tengo una situación personal, yo tengo una situación de una empresa que no necesariamente aplica. ¿Hay flexibilidad para esa atención a la gente? Sí, por supuesto. Claro que a lo mejor están dentro del marco de la certificación, porque los alumnos tienen que hacer prácticas, ¿no? Entonces a veces los alumnos pueden hacer sus propias prácticas en sus propias organizaciones. Y eventualmente si es un cliente externo que no participa de la certificación, se pueden generar procesos de coaching fuera de la certificación. Aquí te voy a complicar un poquito más la vida, no por ti, sino por la inquietud que muchos tienen. Durante prácticamente 11 años que llevamos como televisora, primero Aztel y luego Wow TV, han circulado N mil, te lo digo en serio, coaches, en este programa o en otros programas. Son 60 programas a la semana, imagínate el desfile, ¿no? Pero algo que me ha llamado mucho la atención es que de repente es coach en economía. No, perdón, era manejo de finanzas en el hogar. Coach sexual. Coach erótico. Entonces de repente decías, ay güey, pues esto, o sea, ¿cuántos coaches hay, no? Y entonces de repente se ponían hasta en el amor. Entonces decías, bueno, qué simpático, no falta que haya un coach de cómo ligar a alguien, ¿no? Sí. Pero, o sea, de repente... he visto. No, yo también, y por eso te lo digo, sí lo conozco. Entonces de repente ves tanta variedad que, perdón que lo diga, puede llegar a convertirse en una verdadera prostitución de principios. Absolutamente de acuerdo. Creo que el coaching es una moda también
y el coaching está siendo utilizado a nivel de mercado, a veces de una manera muy poco ética. Creo que hay que distinguir un poquitito. Coach o coaching son palabras en inglés que significan entrenador, entrenamiento, ¿verdad? Y lo que yo hago es un coaching, un entrenamiento que tiene un foco en la organización y en el desarrollo de personas en función de objetivos. Hay básicamente 4 líneas de coaching en el mundo que son como las bases. Está el coaching ejecutivo, que tiene como una base más europea, ¿sí? Ahí está el life coaching, que es el coaching de vida que baja más desde Estados Unidos, por ejemplo Tony Robbins, ese tipo de coaches, ¿sí? Está el coaching ontológico, que es la única línea latinoamericana que surge en Chile, ¿sí? Y está el coaching sistémico, que es el que yo estoy proponiendo aquí en este programa, que es europeo, así que surge entre Alemania, Holanda, etc. Son básicamente como las 4 líneas. A partir de ahí, después lo que ocurre a nivel de mercado es que hay coaches que tal vez hacen un curso de fin de semana y se especializan en pareja, se especializan en coaching para acompañar a mi mascota a hacer pipí por la vereda, sí. Coach, o sea, aparecen como muchas ramas, ¿no? Pero también vemos, por ejemplo, que se le llama coach a una persona que le enseña danza a otras personas. Hay un coach en el mundo gastronómico. O sea, una cosa es la utilización de la palabra coach o coaching comunicando de que hay un entrenador que entrena. Y otra cosa son las escuelas de coaching, que son las que de alguna manera tienen una estructura y una metodología para acompañar procesos. Fíjate que es un amigo muy querido y me dijo, mira, yo soy tanatólogo y como tanatólogo tengo, por decir algo, 10 clientes, pero me puse coach en tanatología y subí a 50 clientes. Sí, claro. Entonces me dicen, no tienes idea la fuerza que te da la palabra coach. Pero es muy importante. Pero es moda. Es moda. Es muy importante también que las personas que van a formarse como coaches o van a consumir el coaching como un producto o un servicio, tengan en cuenta algunas cosas. Primero, ¿cuál es la línea de base de ese coach que yo voy a contratar? ¿Cuál es la formación adecuada? ¿Cuántas horas de formación tiene un proceso de coaching, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es la cartera de cliente básica que tiene ese coach? Esos son 3 datos muy importantes para poder mirar en una contratación, ¿sí? Porque hay coaches que siguen estudiando toda la vida, se siguen formando y tienen una base que es universitaria, pero también es cierto que en el mercado latinoamericano me meto en una formación que dura viernes, sábado y domingo y salgo convencido de que puedo ir a cambiar la vida de las personas y que si yo les digo sé feliz, las personas son felices. Y eso es una ilusión. Entonces creo que tenemos que tener como mucho cuidado en el momento en que consumimos esto. Claro que teatrogenia profesional hay en todas las profesiones. Sí, claro. Sí, hay en los médicos, en los psicólogos, en los periodistas. Pero bueno, es una cuestión ética, ¿no? Una cuestión ética. No, sí, porque sí, también está este mensaje de que el coaching te cambia la vida y el coaching hará que las cosas sean más fáciles. Y es pura ilusión. Pura ilusión. Si a mí una persona me dice, vos podés lograrlo todo en la vida, yo le voy a decir mentira, porque en la vida hay límites y tengo que aprender a convivir con los límites. Entonces ese tipo de coaching que vende no sé si puedo usar una marca. Por favor, adelante. Que vende estos productos tipo Disney, ¿no? Donde todo es maravilloso y hay florcitas y hay purpurina por todos lados. Cuidado con eso. Cuidado porque hay muchos heridos después, que necesitan irse a procesos psicoterapéuticos, entrar en psicoterapia para poder sanar ciertas heridas. Por eso los psicólogos están enojadísimos con los coaches, porque hay coaches que entran en el terreno de la psicoterapia. Y nosotros los coaches, señoras y señores, no estamos habilitados para trabajar con procesos de salud. Los coaches no trabajamos con salud. La salud mental es de los psicoterapeutas, que tienen una formación científica, que exigen años de práctica, entonces no se puede comparar la psicoterapia con el coaching. El coaching es una disciplina que en un año de estudio usted puede incorporar, pero la psicoterapia es otra cosa, y creo que eso hay que aclararlo.
Fíjate que me tocó ver aquí el caso de una entidad de comercio que prácticamente en 5 semanas te dejaba como coach, ¿no? Como coach empresarial. Y cuando platicabas con estas personas, lo simpático es que en su vida habían estado en una empresa. Entonces, de repente decías, a ver, espérame. ¿Desde dónde, no? Exacto, o sea, ¿cómo puedes hablarme de generación de riqueza o algo que participes si en tu vida lo has hecho? Lo único que has hecho es quizás ser un buen profesional, pero son de esos excesos que no es lógico. Y si algo debemos de tener nosotros como personas es cuando menos un seguimiento lógico de nuestra vida. Tiene que haber consistencia. Claro, ¿no? Congruencia. De repente dices, ah, caray, ¿y esto? O sea, tú me vienes a hablar de generación de riqueza cuando en tu vida has sabido generar un peso. Absolutamente, absolutamente. Creo que el punto importante aquí, Ale, es qué tan consistente soy entre mi propia vida y lo que enseño, ¿no? Exacto. Pero claro, soy un ser humano y puedo ser incoherente eventualmente y puedo ser inconsistente eventualmente. Pero ¿cuál es de alguna manera la meseta comportamental que me hace aparecer frente al otro como una persona creíble? Y es eso que tú dices. Hay gente que es experta en relaciones, en generar coaching para el amor y vemos que en su vida privada no han sido capaces de sostener una pareja. Entonces creo que eso sí es importante, ¿no? Sí. En lo particular yo pasé por diferentes etapas, tengo 20 años en esto, y en las primeras etapas me di cuenta de que era absolutamente inconsistente entre lo que enseñaba y lo que vivía. Claro que eso fue maravilloso darme cuenta, porque me llevó a una crisis existencial y decir, soy un fraude, ¿cómo voy a estar enseñando esto si hago esto otro? Y eso es parte de mi aprendizaje, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante, buscar la consistencia y darnos cuenta que tocar la vida de un ser humano o entrar en un mundo corporativo o tocar la vida de un equipo es demasiado delicado. Para mí es como tocar algo tan frágil, porque si yo no tengo la pericia y no tengo la consistencia y no tengo la conciencia, no basta la buena intención. La buena intención es maravillosa porque lo puedo hacer desde el corazón, pero desde el corazón también puedo lastimar mucho. Claro, y además ser coach es una gran responsabilidad, responsabilidad. Fíjate que la otra vez, platicando del tema, me decían, oye, vinieron a hacerme una consulta a mí por una cuestión jurídica, y ahí estábamos platicando, y me dicen, es que tú eres coach, y en ese momento dije, no, espérame, no tengo esa responsabilidad. Mi único elemento es ser consultor, y como consultor te aporto los elementos para que tú tomes las decisiones. No te acompaño. Porque acompañarte en algún momento podría incluso inferirse que soy corresponsable de tu decisión. Y no lo soy. Yo te aporto estos caminos de lo que tú puedes hacer. Tomarás el que te consideres. Me parece maravilloso. Y un trabajo de coaching es justamente una co-creación, porque es un contrato entre el cliente y el coach, e implica una corresponsabilidad. Sí, claro. El cliente incorpora los insumos de su quiebre, problema o historia, y el coach aporta estructura técnica. Entonces hay una corresponsabilidad. Claro. Si yo no tengo la estructura técnica para aportar como corresponsabilidad y sencillamente te doy un consejo con buena intención, ahí estoy haciendo algo que no es ético. Sí, desde luego, y eso es lo que le decían, le digo, no, espérame, no me des más atributos de los que yo no tengo, y ni pretendo. La conciencia de los límites es muy importante. Sí, eso es justamente también a lo que vamos a hacer, porque de repente hay dos cosas que he visto, y aquí lo he visto incluso en las entrevistas, que de repente vienen, entrevistan y prácticamente son quien barre, quien plancha, quien recibe al personal y quien despide al personal, o sea, son todos, ¿no? Espérate, yo creo que ya es un exceso de... ¿Cuál es tu función? Y eso a veces ni siquiera lo saben ellos. Eso es lo que decíamos de improvisar. Cuando improvisas es cuando puedes llegar a no solo a la prostitución, sino de alguna manera confundir a tu cliente. Absolutamente. Y por el otro lado, algo que también me encanta es la confidencialidad. Si tú te abres con alguien como consultor, tienes una deber de secrecía, incluso de no competencia. Sí. Y de repente cuando llegaban aquí, y es que fíjate, yo soy coach de esta persona, y empezaba a decir, oye, espérate, ¿te autorizó la señora o el señor a decir de su vida?
qué frívolo puede ser eso, ¿no? Como que hay veces que nos gana el hecho de estar en los medios y nos ganan los programas de farándula. Eso es otra cosa. Tienes que ser profesional, tienes que mantener una... Ahora sí que tienes que tratar a las demás personas como quieres que te traten. Y una de las cosas que normalmente queremos es que lo privado se mantenga en lo privado. O sea, la ética es lo que hago con el otro y lo que hago conmigo también. Claro. Entonces es súper importante la confidencialidad. Y un coach profesional tiene competencias que son deontológicas, que son éticas, y eso es muy importante cuidar. No, me parece espléndido lo que está diciendo. Ahora, un poquito más, aprovechando que la gente nos está viendo y todo, platícanos que la certificación, van a decir, bueno, sí, pero es que me certifica su escuela, pero perteneces a una red, a una institución que te vincula, que te autoriza a certificar, ¿no? Claro, mi escuela de por sí emite el certificado, por supuesto, desde la escuela, pero tenemos un aval internacional que está dado por la International Coach Federation de Estados Unidos, que nos ha categorizado en función de educación permanente para coaches, entonces está certificado por la ICF. Entonces, ya saben, no es una certificación patito, y eso es importante. Aquí decimos patito cuando es de origen cuestionable. No sé cómo se diga en Sudamérica, pero eso es algo que decimos, ¿no? Se diría una certificación trucha. Bueno, una patito trucha. O sea, realmente estamos hablando de una certificación legítima, válida y sobre todo que puede ser verificable. Es verificable, tiene indicadores como muy claros, ¿sí? Y bueno, yo soy una persona pública, entonces pueden mirar en redes sociales y pueden mirar en internet y van a ver que hay una trayectoria de mucho tiempo, gracias a Dios, una trayectoria que la he podido mantener con la mayor consistencia posible, aunque no tengo problema en reconocer que a veces he metido la pata, he cometido errores y he crecido a partir de ahí, ¿no? En un momento dado, Ale, yo me dije, pero ¿qué estoy haciendo conmigo? Y detuve hace unos 15 años, 20 años, detuve mi formación, mi trabajo, y me fui a un proceso de meditación. Me fui a Indonesia, me fui a Bali, me metí en un monasterio y dije, voy a reencontrarme para saber quién soy. ¿Quién soy? ¿Soy el salvador del mundo? ¿Quién soy? ¿Para qué hago lo que hago? Y bueno, y son preguntas existenciales que me permitieron encontrar nuevamente un propósito. Por eso digo, soy tan falible como cualquier ser humano, pero procuro dar un producto que sea serio, porque creo que el mundo necesita de profesionales que nos den luz, ¿no? Que nos den productos que sirvan para la vida. Entonces desde ahí trabajo y tengo la bendición de estar con dos socias que son maravillosas, con las que me siento cuidado, con las que me siento confiado. Y yo sé que, bueno, y Talent Profile aquí en México es una garantía también de calidad y de profesionalismo. Bueno, nada más estamos reiterando mucho aquí a esta empresa porque aquí está Lilia, pero ella es tímida y por eso no salen cámaras, pero ya algún día saldrá. Algún día se va a animar. Algún día se va a animar, pero me parece que lo que está diciendo es bastante interesante y sobre todo entiendan, por favor, se hacen las cosas serias. Ojo, ¿cuándo son serias? Cuando tú puedes verificar a la persona y a la institución. Fundamental. Sí, la certificación, cuando la persona no es invasiva. Porque reitero, aquí una cosa es el cliente y otra cosa es el coach. Y algo importante, cuando la formación tiene proceso. Sí. Si no hay proceso y es una certificación de fin de semana, eso es peligroso. Tiene que haber proceso y mínimamente 100 horas concretas de entrenamiento. Sí, y además el entrenar es una actividad de vida, es constante. Toda la vida. Sí, vamos a seguir aprendiendo. Ayer me pareció interesante a una niña que decía, es que no me siento capaz. La verdad es que yo recordé mucho a un actor consagrado, don Ignacio López Tarso, que me decía, siempre vas a tener miedo, por más capaz que seas, de salir a un escenario. Y me lo dijo alguien que es ícono de la actuación en México y que falleció lamentablemente a los 98 años. Y me decía, siempre vas a tener miedo, porque tú sabes lo que eres, pero no sabes quién va a estar. Lo podrás presuponer, pero es otra cosa, esas son suposiciones. Y nos vamos al camino de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, no supongas.
Me encanta, porque finalmente encontrarme con un otro es un espacio de no control. Efectivamente, entonces decía, tú puedes de alguna manera estar preparado por ti y para ti, y de lo que se trata, pero a los demás nunca los vas a conocer, y en consecuencia siempre vas a tener inquietudes. Absolutamente. Llámale miedo, llámale pánico, o simplemente incertidumbre. Absolutamente, y hay que aprender a convivir con la incertidumbre. Claro, y además estoy casi seguro que tú constantemente te sorprendes de las reacciones de las personas o de las acciones de las personas en el coacheo. Absolutamente. Y también en algún momento he llegado a trabajar y he dicho, bueno, ¿quién soy? Soy un canal. Soy un canal, veré qué pasa con el otro como canal, qué hago pasar por el canal, bueno, mi conocimiento y mi parte espiritual de responsabilidad humana con el otro. Pero nunca voy a tener el control de qué le pasa al otro conmigo. Mi única responsabilidad es mantener mi canal limpio. Claro. Y abierto. Fíjate que, y siempre lo traigo a colación, sobre todo cuando daba clases, hay una canción, incluso la he compartido también con las personas del grupo, que es Anthony Quinn con un niño, ¿no? Y el niño tiene miles de inquietudes, y cuando le pregunta al papá, al abuelo, cómo resolverlo, él le dice, la misma vida te dirá, ¿no? Yo creo que también eso debemos de entender, la misma vida nos da la pauta, y tú tienes que tener los ojos abiertos. La vida es la mejor coach. Sin duda, coincido contigo. Y no por eso, obviamente, no vayan a certificarse, porque van a decir, la vida que me certifique. Seguramente tendrá otra certificación, pero aquí es cosa de aprender. Y lo que decía esta niña, ¿estoy lista? Pues yo creo que cuando el alumno está listo, el maestro emerge, ¿no? Uh-huh. Y hay veces que se nos olvida también algo básico. Y yo me acuerdo mucho de la película de Karate Kid, cuando dice Daniel LaRusso en ese momento a Miyagi, profesor Miyagi, ya quiero sacar unos caretazos y todo, ¿no? Y el otro decía, no, tienes que hacer esto, y pintar, no me acuerdo cómo eran las cosas, ¿no? Y entonces cuando yo daba clases de Derecho, siempre me decían los chavos, oigan, ¿y ya estoy listo? Y le digo, a ver, mira, estarás preparado. Tú listo, eso ya depende de ti. Pero siempre que tengas una inquietud, regresa a tus bases. A tus bases, a tus principios, a tus valores. Tus valores. Eso te va a dar la pauta. Esa es la raíz. Sí, te va a dar la pauta. Y es lo mismo que ayer decía, es que no sé, seguramente no sabes, pero tienes los elementos para hacerlo. Uh-huh. Y aquí vas a decir, ¿qué trato de decir con todo esto? ¿Cómo les inyectas confianza? O cómo, más que inyectarles confianza, ¿cómo haces que se descubran al coach interior para que realmente se atrevan a soñar y a vivir como coach? La confianza es un juicio interno que cada quien hace en función de ciertos parámetros y en función de su propia historia personal. En realidad yo no le puedo inyectar confianza porque la confianza es autónoma en cada ser humano. Uh-huh. Es un juicio que cada ser humano hace en función de sus competencias. Lo que sí puedo es acompañar a una persona para que encuentre un espacio de interioridad donde pueda darse cuenta, como tú dijiste, de cuáles son sus raíces, cuáles son sus valores, pero la confianza es una construcción individual. Uh-huh. Durante mucho tiempo se le dijo al líder que él tenía que generar motivación y confianza. La psicología hoy dice que eso es imposible, porque la motivación, por ejemplo, es intrínseca, no depende de lo que me dan desde afuera. Me pueden dar todas las condiciones y yo sentirme incapaz de moverme y nada motivado. O sea, hay personas que no tienen nada y que sin embargo florecen y hacen cosas maravillosas. Entonces depende de una construcción interna finalmente. Y además algo que me ha gustado mucho de lo que tú platicas es la responsabilidad de que alguien se abre contigo y tienes que responder a ello con responsabilidad. Es decir, cuando acaba la sesión, tú tienes que ver cómo se van ellos. Te lo platico porque por ahí del 96 o 97 tuve la oportunidad de platicar con un amigo actor que desafortunadamente falleció, Sergio Silva, y él alguna vez hizo una sesión de actuación. Y la sesión consistía, entre otras cosas, en acostarse en una alfombra y ponerse en posición fetal. Y él les iba diciendo cosas para que reaccionara, ¿no? Era parte de un método, no recuerdo cuál es este método, pero... Y yo estaba ahí, ahora sí que asistiendo. Y al final, cuando todos se paran,
se queda una persona ahí. Pues yo te diría como en tránsito. A mí sí me impresionó, ¿no? Total, es que como hasta las 3 horas tuvieron que no revivirlo, pero sí de alguna manera ayudarlo a volver a volver, ¿no? Y eso es algo que me ha gustado con la... O sea, digo, yo creo que ahí le faltó en ese momento preparación a la persona. Sí. Y aquí algo que me gusta mucho de lo que tú has manifestado es que tenemos que ser responsables por la llegada, desde el cómo llegas hasta el cómo te vas. Porque durante esos 20, 30, 40, 50 minutos que dura la sesión, la persona es vulnerable, se abre contigo. Y no siempre es fácil regresar. No, por supuesto, por supuesto. Eso es una enorme responsabilidad, Alejandro, una enorme responsabilidad. Además, nunca sabemos el impacto que puede tener para una persona darse cuenta de algo. Todos tenemos mecanismos de defensa. Claro. A veces no me doy cuenta de algo porque es la mejor manera que tengo de sobrevivir en la vida. Y en un proceso de coaching de pronto puede haber un ejercicio que me dispara en darme cuenta, en donde yo no me siento listo para incorporar. Entonces se convierte, en lugar de un recurso, en un arma peligrosa para mí. Todo eso hay que mirar. Entonces es súper importante, como tú dices, cómo recibo al cliente, cómo lo acompaño en el proceso y cómo verifico que ese cliente se vaya en condiciones de hacerse cargo de sí mismo. Uh-huh. Eso te digo es lo que me encanta, porque no, también me ha tocado ver, y muchas veces eso sí lo he visto, que la gente está tan vulnerable que decimos, bueno, adiós, ¿no? Oye, espérate, no la puedes dejar ir así. No. Es muy delicado. Y otra de las cosas que también hemos estado haciendo, por cuestiones de la televisora y por cuestiones profesionales, nos ha tocado mucho irnos a centros de adictos. Y ahí en los centros de adictos ves, no a los adictos propiamente, sino a las personas que acompañan a los adictos, que son las familias, etcétera. Y nuevamente durante la sesión, en una sesión que puede durar 40, 50 minutos, 2 horas, al acabar, no todos cierran. Y eso es lo que a veces te preguntas, oye, ya acabó de hablar esta persona, ya le dijo del hijo, de la hija, cómo se porta, etcétera. Pero la persona que vino, ¿cómo se va? Porque el otro, o están encerrados, o están en tratamiento, etcétera. Tiene una estructura. Pero ¿cómo se va el que llegó, que ya afrontó, que vio la realidad? ¿Cómo se va? Se me hace muy, muy inquietante. Muy delicado. Por eso también es importante discriminar cuáles son temas que no pueden trabajarse desde el coaching. Desde el coaching, salvo que tenga una formación adicional en lo psicoterapéutico, etc., yo no puedo trabajar con duelos, yo no puedo trabajar con adicciones, yo no puedo trabajar con ningún proceso psicopatológico, yo no puedo trabajar con el niño interior herido. Eso es uno de los puntos más delicados. Yo veo muchísimas praxis de coaches que trabajan con el niño interior. Tocar el niño interior es tocar algo absolutamente delicado, es algo de cristal. ¿Qué niño interior no tiene heridas? Entonces no es tan sencillo eso de decir, traigo mi niño interior. Hay que tener como mucho cuidado. Entonces yo tengo un módulo en mi formación en donde vemos las diferencias entre psicoterapia y coaching. Y tenemos como muy claro cuáles son los temas en los que nosotros no podemos entrar o eventualmente podemos derivar a un psicoterapeuta. Eso es cuidar a las personas. Desde luego. Y reitero, algo que me ha encantado de tu certificación es que hay una palabra constantemente presente, responsabilidad. Y eso lo valoro muchísimo. Estamos a 4 minutos de irnos y yo nada más te preguntaría algo más que quieras agregar, Javier. No, yo solamente lo que quiero agregar es un gracias enorme para México. Hace 12 años que vengo a este país a estudiar, me formé mucho en este país. Actualmente sigo estudiando, estoy haciendo ahora un doctorado en pensamiento complejo en la Universidad Edgar Morin, aquí en México. O sea, es un país que me ha dado mucho y me ha enseñado mucho. Mis maestros de base son mexicanos. Katia Rivero, por ejemplo. Agradecer muchísimo el cariño y la generosidad con la que me reciben cuando vengo. Y para mí es un honor que un país que me enseñó hoy me permita
devolver eso enseñando. El círculo de la vida. Es el círculo de la vida. Y además, Gracias. esta es tu casa, Javier. Muchas gracias. Te lo dije, te pregunté de esto hace 4 meses que hablamos, pero me gustaría ahora sí que ya estamos, ahora sí que frente a frente, que reflexionaras, modificaras, si hay algo que modificar, y si no, que lo repitieras. Javier Barbero, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy un hombre que ama la vida. Y nada más por curiosidad, Javier, ¿por qué la gente siempre reoye esta pregunta? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo saber quién es? Porque la identidad es algo dinámico que se va moviendo con el tiempo y porque siempre nos vamos dando cuenta de un aspecto diferente y creo que la identidad es una construcción hasta el último instante de nuestra vida. Nos vamos a estar muriendo tal vez en el último suspiro y vamos a seguir moviéndonos en la sensación de quién soy. Excelente. Y ahora, la última petición antes de irnos. Alguien de tus alumnos me escribió, porque por cierto, recibí muchos mensajes previo a esta entrevista, pero hubo uno que me llamó la atención y nada más me dijo, somos coach certificados. ¿Cuál sería el mensaje que nos daría Javier para continuar nuestro camino? Que tener un título habilitante significa que has podido atravesar un proceso que garantiza que tienes incorporadas las habilidades de base como para poder ejercer la profesión, pero que al mismo tiempo viene una enorme responsabilidad. Seguir trabajando con mi propio ser, seguir invirtiendo en mí, darme cuenta, seguir invirtiendo en mí y aprender a cuidarme, ¿no? Porque en la medida en que yo me cuido, invierto en mí y crezco, voy a poder ser una mejor oferta para los demás. Creo que es un camino de ida, que no tiene vuelta. Efectivamente, y nada más, como lo hemos visto en las películas, en los cómics de Spider-Man, cuando el tío Ben le dice a Peter Parker, a todo gran poder conlleva una enorme responsabilidad. Y además, cuando ganamos un plano de conciencia, ya no nos podemos hacer los tontos. Efectivamente, no podemos regresar a la inconsciencia, claro. Por supuesto, y entonces eso es una enorme responsabilidad. Muchísimas gracias, Javier. Sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Saludos a nuestros compañeros y amigos de la certificación de coach aquí de la escuela de Javier Barbero. Y lo más importante, hay Javier Barbero para rato. Ojalá. Apreciémoslo. Claro que sí. Y sigamos formándonos, Javier. Muchas gracias. Un gusto, Ale. Gracias por tu generosidad. Un honor. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Seguramente cuando regrese Javier, seguramente lo tendremos aquí. Seguiremos aprendiendo. Gracias y hasta la próxima. Gracias.